Iniciamos en este momento con Síntesis 2.0 y el ingeniero Eduardo Evers, experto en telecomunicaciones aquí en República Dominicana. Carajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, ingeniero. O sea, que usted me está dando las gracias por venir a mi casa. No, pero usted sabe muy bien que para nosotros es de los temas que más nos gusta es compartir con usted todos los jueves. Gracias, para mí es un honor que usted diga eso. Bien, ingeniero, todo este tema que hablamos siempre de las telecomunicaciones, las comunicaciones, el internet, el mundo, hacia dónde van las cosas, trae cosas buenas y malas. Lo bueno es la simplificación de muchas actividades, de la información y todo esto, pero yo le digo contaminación visual. Hay un tema, ¿qué vamos a hacer con todos estos equipos que están diseminados? No hablemos de las frecuencias que se generan, que usted nos ha hablado de ella en el aire, sino hablemos de los equipos, las torres, las antenas que podemos ver en cualquier esquinita de cualquier edificio. En la medida de que todo se hace más digital, más menos análogo, uno ve más cantidad de puntos. Al principio, cuando inició el celular, recuerdo que uno podía ver 4 celdas en la capital y uno inclusive decía, por tal calle ahí, porque ahí que está la celda en la 27 de tal y telefónica y se oye mejor. Sí. Y ahora uno ve que para poder lograr la perfección, cada telefónica tiene en un área como Santo Domingo, me imagino que cientos de transmisores de frecuencias. Háblenos un poquito de qué vamos a hacer en el futuro para poder, qué políticas podemos adoptar para poder combatir con esto de la contaminación, sobre todo visual, que nos trae esto. Hay una situación que es agobiante con respecto a la contaminación visual, como usted muy bien señala, y es que anteriormente, cuando solamente se trataba de servicios de voz, teníamos 1 o 2 celdas que podían cubrir una gran área, porque solamente era una señal prácticamente de radiocomunicaciones, ida y vuelta. Sin embargo, al ir evolucionando la tecnología de telecomunicaciones, se fueron agregando más servicios a esa portadora de voz. Ya no es voz que se transmite, ya es data. Y esa información tiene que tener un punto de inicio, un punto de origen, un punto de término o destino, y ese mismo punto entonces se revierte, se vuelve irreversible. Es decir, hay una comunicación constante entre el emisor de la información, que es el usuario, y quien transmite la información, que es la radiobase. Vemos que ya el asunto no es la comunicación per se, sino la densidad para la rapidez o el ancho de banda de la información. Mientras más avanzan las generaciones de telefonía celular, más densidad de datos, mayor velocidad y mayor ancho de banda se requiere. Esto implica que en una misma área que antes era servida por una sola radioestación, ahora veamos desde 20 hasta 50 radiobases en una área muy cerrada. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál sería el futuro de nuestras ciudades, si lo que vemos es mucho despliegue de torres, si ahora mismo tenemos problemas con los espacios, con la contaminación visual, con el miedo de la gente de que esto pueda ocasionar daños, cuando realmente no se ha determinado que ocasiona algún tipo de daño, ¿cuál va a ser el futuro cuando tengamos ya un tráfico más denso? Hay soluciones, hay una serie de implementaciones que se están realizando en otras ciudades, que yo entiendo que es el momento de que nosotros traigamos aquí. No es algo futurista. ¿Un globo? No, el globo es algo extremo, pero hay estructuras, como vamos a mostrar en un momentito en pantalla, de soluciones, de cosas que tenemos aquí, que usualmente le damos un solo uso. Por ejemplo, vemos en las calles que tenemos postes para iluminación, tenemos postes para semáforos, tenemos astas para bandera, tenemos una serie de estructuras que están ahí y que se pudieran utilizar para... que se pueden fácilmente utilizar para otros servicios. Entonces es muy bueno tú tener un poste
Por ejemplo, en la 27 de febrero. Por ejemplo, la 27 hay Ahí un poste que es para una cámara que se utilizó una vez para monitorear el tránsito. Exacto. Y eso no se usa. Ese poste tú lo habilitas y encima de ese mismo poste, tú puedes poner arriba las antenas y abajo una parada de guagua y aquí abajo disimular y Pero poner se ha estado haciendo equipos. eso también con los tanques de agua, de almacenamiento y eso. Sí, pero todavía tú sigues viendo las antenas. O sea, es simplemente utilizando el tanque como estructura. Yo estoy hablando de una estructura que te sirva para múltiples propósitos. Y otro tema que un día hablamos de eso y quedó un poquito en el aire, porque hablamos cuando hablábamos de emisoras de radio y canales de televisión, pero nunca lo conversamos en lo que tiene que ver con telefónicas, con transmisiones de data sobre todo, que es regular para que no solo se utilicen estructuras existentes y, por ejemplo, edificios, tanques ya existentes para poner este tipo de equipos, de antenas, sí, y eliminar las torres paralelas, sino que bajo una misma infraestructura o una misma antena transmitan varias telefónicas. Por ejemplo, en el caso de los canales de televisión, recuerdo una iniciativa que teníamos 4 canales de televisión juntos, que era ir a comprar una antena y un entre combinador los 4. múltiple. Entonces, un solo equipo tiraba la señal de nuestros 4 canales. Era un aparato inteligente. Entonces que en vez de cada uno tener uno. Tenían 4 Ajá, transmisores. eso no puede ocurrir con las telefónicas. Sí, claro. De hecho, eso se utiliza. Que se llamaba competencia en el mercado, pero apoyo en la parte técnica, trabajo conjunto. Sí. Eso se visualizaba de la siguiente manera, yo recuerdo perfectamente. Teníamos varios transmisores, esos transmisores iban a un combinador y ese combinador tenía un aparato que compensaba la diferencia de frecuencia en la antena. O sea, para la antena, cada transmisor veía una misma impedancia, veía una misma frecuencia y por eso podía transferir el máximo de potencia desde el transmisor hacia la antena. Y los 4 transmisores utilizaban una infraestructura común y estaban felices todos. Y hay países como el disco, felices los 4. Felices los 4. ¿Hay países que esto ha funcionado, ingeniero? Por supuesto, aquí funciona. Aquí hay emisoras que tienen en un edificio varios transmisores y utilizan una sola antena para emisoras que pertenecen a una misma cadena. O sea, aquí podría funcionar, por ejemplo, que una celda celular de un edificio donde yo veo una celda de Claro, de Altiz y de Viva, ¿podrían convivir las 3 en el mismo? Técnicamente, porque de otra forma no van a convivir. Técnicamente es perfectamente posible, porque de hecho en otros países, y no quiero mencionar el nombre de ningún país en específico, pero en otros países está regulado y te dice que en un área común, por ejemplo, en un estadio, en una plaza, entran todas las señales a través de un sistema y ese sistema inclusive podemos ver en algunos países centros de transmisiones emblemáticos. Creo que en la misma Torre Gemela que se cayeron había un centro común de transmisión. Creo que en el Empire State hay un centro de transmisión común. Hay llegando al aeropuerto en Chicago. En Chicago hay un centro, se utiliza, el gobierno dice, el edificio tal, el techo está disponible, no, y usted para la zona de Gascue, es de ese punto ustedes, que tiene que todos cubrirlo. los canales y telefónicas tienen que instalarse en el techo del Huacal. Y aquí hay identificación así de lugares que pudieran ser, por ejemplo, sí, la Torre del Sol, el Huacalito. La Torre del Sol. ¿Tú te acuerdas la Torre del Sol en la Bolívar? Y el Huacal sirve para eso. Sí, el Huacal. De hecho, las comunicaciones tácticas del gobierno están en el Huacal. Pero volviendo al tema de y la de la telefónica, policía también del gobierno, sí, tácticas. ¿Y qué antena hay, perdón si cambio de tema, pero qué antena hay cerca de migraciones que cuando uno pasa por ahí se cortan las llamadas? Eso mismo, la del Huacal. ¿En migraciones, en el malecón? No. Ahí hay otro punto. Ahí no es que se cortan las llamadas, sino es que eso está... sí se cortan. Sí, pero no es por el hecho de que haya una antena, es el hecho
de que eso es un farallón y las antenas están colocadas encima del farallón. Le vuelan, lo vuelan. Lo vuelan. Entonces, cuando usted pasa por ahí no hay cobertura. Usted lo que habla aquí en Santo Domingo, usted puede ver que uno va bajando de la Kennedy hacia el malecón. Hacia el malecón. Uno va bajando farallón. Entonces, Exacto. en la bajada... En la Churchill. No, en la Churchill, en la Bolívar, en la 27. sí, va bajando. Cada punto En la más José alto. Contreras empieza el farallón más fuerte. Hay el mirador allá abajo, Sí. Tú no ves que baja el puente seco. Sí, sí. Entonces eso es lo que hace que crea una sombra. Eso es un dolor de cabeza gravísimo para la gente de radiofrecuencia, de cobertura y para las mismas emisoras y canales de Lo que hay que televisión. tirarle al Pero revés. una vez hablamos aquí. Un botecito ahí. Tirarle al revés. Una vez conversamos aquí de que hubo una empresa de telecomunicaciones que felicitó una decisión que había tomado Indotel de que permitía a las demás utilizar como torres comunes. Exacto. Lo conversamos aquí y hablamos de que no era así, de que había algo. ¿Tiene que ver algo con eso, esa decisión de Indotel, de que las torres se pueden utilizar de manera común, de que una torre la puedan utilizar diversas prestadoras de servicios? Sí, y de hecho es una decisión que es plausible, porque como veníamos mencionando, si llenamos, necesariamente tenemos que crear los puntos de cobertura para que no suceda lo que acaba de decir la señora Marcela. Si una empresa ya tiene una zona de cobertura o si hay una facilidad para utilización de esas infraestructuras, debe ponerse al servicio de las demás, siempre y cuando se cumplan todos los requerimientos que esta empresa haya tenido y que se le resguarde la inversión que esa empresa pues hizo y está en su plan de inversión y en su plan de negocio. Entonces usted habla de que podamos utilizar, como vemos las imágenes, estructuras para múltiples usos. Exactamente. O sea, ahí tendríamos que combinar empresas de servicios de públicos, como la electricidad, hasta obras públicas por la señalización. Obras públicas, los ayuntamientos, que Y creo que son hasta los dueños de los bonito se ve postes. Sí, porque contemplan la parte visual. Ahí ustedes pueden ver un poste que aparte de eso tiene arriba comunicaciones, pero tiene la iluminación. Ahí hay varias Pero telefónicas. si pasara un alambre también Telefónicas. ahí también puede pasar un alambre. Entonces podría traer una cámara incluida arriba. Exacto. Ya tú no necesitas cables. Con fibra óptica tú alimentas y tú tienes todos los servicios. Tú tienes telefonía, esos tienes son internet, solares, tienes las lámparas. cámaras. Sí, No, ahí es- tienes esa- lámparas que son... ¿Solares o no? sí, son independientes, autónomas es el término, cuando Oscurece. se alimentan de energía solar y tenemos un sinnúmero Mira qué belleza de ejemplos. No es algo futurista, eso es algo que ya está implementado en muchos países y tenemos que traerlo a nuestro país, Claro. porque nos vamos a llenar de torres. Entonces las Y torres ahí, son y necesarias. ahí no hay en ciertos asunto de puntos. la calle está oscura porque se fue la luz. Ahí No, siempre va a haber luz. ahí siempre habría luz. Bien. Usted sabe que en Haití, cuando el terremoto, estamos hablando del 2010, yo me asombré de que, a pesar de la devastación que había, todos los semáforos estaban funcionando, porque eran solares en el 2010. No había energía, había una devastación total, sin embargo, todos los semáforos estaban funcionando. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo así aquí? Tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en el multiuso. Tenemos que pensar en la ciudad inteligente de la cual hemos venido hablando. Claro. Técnicamente, las empresas conviven, las empresas de telecomunicaciones, todas conviven y comparten facilidades. No es algo que Indotel resolutó hace poco. Ellos lo venían haciendo anteriormente. De hecho, se resoluta porque es una práctica común entre la parte técnica de las prestadoras. No, y está en la ley de telecomunicaciones. Todas conviven técnicamente. Bien, no podemos pasar el programa independientemente de que todos tenemos nuestro punto de vista de lo correcto o nuestra opinión, y sabemos que usted también lo tiene, pero tenemos que informar y a veces para hacerlo hay que dar en parte su opinión por todo este tema de comunicación en el cual se adoptan prácticas que muchas veces o están en la ley o tú las aplicas cuando en la forma que tú quieres y cómo se hace. Recientemente vemos que se ha discutido mucho el tema
tenemos las telefónicas en República Dominicana en competencia. Tenemos una fusión de un grupo de dos telefónicas, otra telefónica que claro que está toda la vida ahí manejándose, que fue la que adquirió Verizon, y Viva, que ha venido con un repunte tremendo también en el sector de las telecomunicaciones. Y vemos ahora que se están manejando problemas de asignaciones de frecuencia. Primero que si con la fusión de Tricón y Orange tenían el manejo de las frecuencias, luego que si todos queremos las licitaciones, la competencia leal, buena con respecto a esto. Ahora vemos que en el día de ayer se produjeron unos hechos en Indotel y también vemos reacciones de parte de algunas de las telefónicas. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, en primer lugar, Indotel está llamado a resguardar la libre y leal competencia. Con respecto a la fusión, cuando se estableció la fusión, de hecho, antes de Indotel resolutar, nosotros en una participación expresamos, es la palabra adecuada, expresamos lo que pensábamos que Indotel debía hacer. Indotel hizo eso inicialmente, pero vimos luego que modificó esa resolución y tomó otro camino. ¿Qué era lo que nosotros planteábamos en ese momento? Que siendo Tricón y Orange en ese momento, dos empresas, cada cual con menos unidas, con menos de un 40% del mercado, si se unían, iban a tener más de un 70% del espectro disponible. Pero pagaron por esas frecuencias. Sí. Y en ese momento no se prohibió la fusión. No se prohibió, que eso fue algo que Indotel debió haber hecho o condicionado al momento de la compra. 2 años después, 1 año después, usted no le puede decir, ahora aquí no tiene la frecuencia. Exactamente. Porque si no, no hubieran pagado por eso. Fue algo que se debió haber condicionado en el inicio. Si no se condicionó, entonces debió haberse creado el camino para que eso no afecte. ¿Y ayer qué es lo que estaba pasando? Ayer sucedió lo siguiente. Una empresa a la cual Indotel benefició grandemente porque hizo un concurso en base a unas frecuencias que estaban siendo utilizadas sin autorización, y eso está claro, sin autorización. Prestadas, estaban... ¿Perdón? Estaban prestadas, lo que no estaban eran licitadas. No tengo la constancia de que hayan estado prestadas, de verdad. Ok, entonces seguimos. Se hizo un concurso donde, por las condiciones y características de dicho concurso, dicha licitación, porque no era un concurso, solamente se establecía que había un solo participante. Que era Viva. Que era Viva. Entonces, ¿por qué Viva que se está quejando? Porque Viva se queja de que en la resolución de fusión a Altiz se le da un ancho de banda similar al que ellos tienen y que no hubo ningún tipo de licitación. Al que ellos ganaron. Exactamente. Sin embargo, no es una asignación. Pero Viva ahora va a tener que buscar los 30. Tiene que buscarlo. Tiene que buscar 15 millones al inicio. De Dolores. 15 millones ahora y dentro de un mes 15 millones más. Que ojo. ¿Y a quién debe pagarle eso? A mi entender, eso debe pagarse en efectivo. Eso debe pagarse con dinero líquido, no con especias. No de que publicidad, no de que qué cosas. No con especias. Pero entonces, verá. La resolución... Entonces, ¿por qué Viva, si ya logró su objetivo de mantener su frecuencia, se queja por el tema de la licitación, de que... Ellos alegan de que Altiz tiene unas frecuencias que no fueron licitadas y no tenían por qué ser licitadas porque la tenía desde el 2004, se la compró a Tricón. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace la resolución? ¿La compró conjuntamente cuando compró el paquete? No. Cuando... Son las frecuencias que eran propiedad de la otra empresa. Exacto, pero no se compró con la fusión, se compró mucho antes, en el 2004. Okay. Entonces, eran frecuencias que no estaban pareadas. Por ella, entonces ahora todo el mundo, vamos a decir que tiene un costo. Porque ahora si Viva paga en cualquier forma, pero paga, tiene que, ya la competencia se pone, vamos a decir, pareja entre las telefónicas, porque a los otros pagaron por todo eso. Exacto. Y está bien. Está bien la licitación y está bien todo y está bien porque estamos hablando de mercado. Es un mercado, lo que está cuestionable
es que en este momento se hizo una licitación. ¿Usted entiende y que en esa licitación debieron participar todos? Por supuesto. Por supuesto, debió haber salido ¿Qué de las usted cree que está prestadoras. pasando ahí? Que las otras telefónicas querían participar y pagar para poder competir y que no se le permitió porque Viva llenaba las circunstancias, pero que Viva quería participar sola, que se le dejara la frecuencia pero sin pagarla. Sí, si se hacía la licitación abierta, pudiera haber sido posible que Viva todavía ganara esa licitación. Pero el gobierno se iba a beneficiar. Que ese es el detalle de esto. No es que se le hiciera a una empresa Porque o se iba a otra, pagar más de 30. es que se iba a pagar más de 30. Oh. Es que lo que estamos hablando de un precio base, que es un precio mínimo 30 millones de dólares por mega, pero es un mega pareado, o sea, son 2 megas. Pero acá dice que son 20 megahertz. Pero que usted está espectro. hablando de 1.500 millones de pesos, ingeniero. ¿Y a usted le caen mal? No, No, y al gobierno menos. Son 30 millones de dólares. ¿Y de qué tú creías que era? ¿De hablando flores? de pesito. ¿Eh? Ay, 30 de millones de dólares. dólares. De Pero esa dólares. frecuencia puede costar 100 millones de dólares. ¿verdad? Esa También. frecuencia puede costar, el mega puede llegar a costar hasta 4 y 5 millones de dólares. ¿Y cuántos megas hay en lo que hay ayer, en lo que se compró en 30? Son 30 megas pareados. 3 por 4, 12, 120 Sí, millones de dólares. Me 120 quedé millones. corto con 20. Bueno, entonces hay un cuento muy bueno que está en internet, buscan en YouTube y escriban, ese es un problema tuyo, Problema ese es un mío, problema María. mío. Exacto. Entonces, vamos a dejarle ese Panameño problema. muy cómico el señor. Sí, vamos a dejarle el problema a ellos. Muchísimas Bueno. gracias, ingeniero. Gracias a Gracias, ustedes. ingeniero Evers. Nos vemos el jueves que viene, si Dios El lo próximo permite. jueves. Exactamente. Y a usted no lo voy a dejar irse si yo sé que usted tiene un cumpleaños muy particular. No, mira, el día de hoy aunque el día lo dejamos para el final, ¿verdad? Exacto. Hay que recordar que hoy cumplen años 2 mujeres extraordinarias. Así ¿verdad? mismo es. Una es doña Luisa Morales de Jiminián, Ajá. nuestra hermana querida que queremos Luisa, mucho. querida. Y la otra es doña Leila Ruiz Ahí de Jacinto, está, nuestra mírela, madre. ahí le Bien, va. pero está bien. Está bajando la producción Para ahí, que lo ¿verdad? sepa, para que lo sepa. No eso se, es puede, así. no se puede quejar a doña. Eso es así. Bueno, claro. Pero como dicen por ahí, que el poder es para usarlo, ¿verdad? Exactamente. El compadreo, Doña seguro. Leila, muchas Bien. felicidades. Muchas felicidades a nuestra madre. Ojalá y la tengamos por muchísimo, como usted dice, Muchísimo. el contenido, por muchísimos años más. También a doña Luisa, que muchas felicidades en su día 3 de mayo, ¿verdad? 3 de mayo. Bien. Nos vemos el jueves que viene, Dari. No, el martes. Está preso el martes, ya usted sabe. Y usted lo veo mañana, si Dios lo permite. Ya que saben. así Mañana que- es viernes. pero hoy a la tarde, ¿qué día es? Jueves, así mismo. Jueves. Chao, hasta mañana.